Bienvenido a esta clase de Ciencias Naturales. Hoy vamos a estudiar la lección número 2 del módulo 4 de Ciencias Naturales de primer año de bachillerato en modalidades flexibles. Soy el profesor René Campos, especialista en esta asignatura, y quiero compartir con ustedes cómo desarrollar el tema de la lección número 2. Y para comenzar, le invito también a usted que me está viendo, que me está escuchando, que si puede presione por ahí el botón de suscribirse para que se agregue de una vez y pueda recibir más lecciones de estos módulos de la modalidad flexible en El Salvador. Comenzamos con los niveles. Cuando hablamos de niveles de organización, estamos hablando de una organización que comienza a partir del átomo. Todos los seres están formados por átomos y moléculas. Las moléculas se unen, se agregan entre sí, formando las macromoléculas, como por ejemplo los aminoácidos. Los aminoácidos logran formar estructuras más complejas. Las macromoléculas logran formar estructuras más complejas, lo cual da lugar a la formación de los primeros organelos que se encuentran dentro de las primeras células. Llegamos así entonces al nivel celular. La célula está formada por pequeños órganos internos como la mitocondria, como el cloroplasto, etc. Luego la reunión de células pasa a convertirse en tejido. Un tejido es un grupo de células. Y un grupo de tejidos da lugar a la formación de los órganos, y los órganos dan la formación de un aparato completo que puede dar lugar a un ser vivo totalmente desarrollado. Esos son los niveles, desde el nivel atómico hasta el nivel de organismo. Ahora quiero enfocarme un poco en el nivel celular. Hay organismos que son poco desarrollados comparativamente hablando con otros animales que a pesar de ser muy poco desarrollados son sorprendentemente complejos. Este es el caso de la célula procariota. Las células procariotas son un tipo de células muy primitivas que se caracterizan porque no poseen un núcleo ni estructuras de doble membrana. En cambio tenemos las células eucariotas, que se caracterizan por el hecho de que sí contienen un núcleo completamente definido y estructuras de doble membrana, como lo puedes ver en esta tabla comparativa entre células procariotas y células eucariotas. En el caso, por ejemplo, de las diferencias, estos tipos de células se caracterizan por lo siguiente. En el caso de la membrana celular, las células procariotas no tienen membrana celular, pero las células eucariotas sí poseen una membrana celular, membrana nuclear, es decir, una membrana que rodee al núcleo. Bien, en el caso de los cromosomas, las células procariotas tienen sus cromosomas libres, como nadando en el citoplasma, pero las células eucariotas los tienen encerrados en el núcleo. Las funciones básicas en las células procariotas son básicamente nutrición y reproducción, pero en el caso de las células eucariotas ya existen estas tres funciones, que son nutrición y relación y reproducción. Las células procariotas podemos citar como ejemplos a las bacterias, los paramecios, las algas verde azules. En el caso de las células eucariotas, básicamente podemos mencionar como ejemplo a todos los organismos pluricelulares y también algunos protistas. En la naturaleza existen básicamente dos tipos de células: la llamada célula animal, de la que estamos hechos nosotros, los humanos, los perros y los gatos y todos los animales que conoces, y la célula vegetal, que está formando a las plantas. Quiero decirte que una
una diferencia muy presente entre estos dos tipos de células es el hecho de que la célula vegetal posee una membrana externa llamada pared celular, que le da la rigidez a la célula. En cambio, la célula animal no posee una membrana como esa de pared celular, pero sí entre los dos tipos de células hay muchísimas cosas que son similares. Por ejemplo, las estructuras de doble membrana como el núcleo lo tienen ambas, el nucleolo también, el retículo endoplásmico o endoplasmático, la mitocondria, que es la central energética de la célula, el complejo de Golgi, los lisosomas, están presentes en ambas células. Por lo tanto, aquí puedes observar semejanzas y diferencias. En el caso de la pared celular, la célula animal no la posee, pero la célula vegetal posee una pared celular que es rígida y está compuesta por celulosa, como pueden ver acá. En el caso de la célula animal no posee cloroplastos, pero la célula vegetal sí posee cloroplastos y están llenos de una sustancia verde llamada clorofila, con la que realizan la fotosíntesis. En el caso de las vacuolas, para la célula animal son pequeñas y son numerosas, pero en la célula vegetal la vacuola es más grande y puede ocupar muchísima agua. En el caso, por ejemplo, de la forma, la célula animal tiene una forma irregular, pero la célula vegetal tiene una forma regular. Básicamente es poliédrica. En el caso de los centríolos, la célula animal no los posee. La célula animal sí los posee, y en el caso de las plantas, ellas no poseen los centríolos en la mayoría de las plantas. Ahora bien, en el caso de la nutrición, las plantas son autótrofas porque producen su propio alimento, pero en el caso de los animales, las células son heterótrofas porque necesitamos obtener el alimento a partir de fuentes externas. Podemos mencionar ahora otro tipo de reacciones, el anabolismo y el catabolismo, que juntas forman un solo proceso llamado metabolismo. Entonces el anabolismo y el catabolismo son reacciones metabólicas. Vean qué fácil es aprenderlo. En el caso del anabolismo, las células más sencillas se reúnen y con la ayuda de la energía producen moléculas más complejas. Por ejemplo, el cuerpo tuyo fabrica a partir de moléculas que obtiene, fabrica glucosa, por decirlo así. Entonces, fabrica también hormonas y otras cosas de nuestro cuerpo, es decir, moléculas complejas. Eso es el anabolismo, pero el catabolismo consiste en el rompimiento de esa célula compleja para obtener células más sencillas, moléculas más sencillas, y todo eso con la ayuda de la energía. Recuerda que si tienes preguntas puedes escribirlas aquí como comentario y con gusto te las voy a resolver. También puedes dar like al programa y también puedes suscribirte al canal. Aquí tenemos una tabla comparativa sobre el anabolismo y el catabolismo. Y como yo sé que a ti te interesa, puedes darle pausa y tomar nota de cuáles son esas semejanzas y diferencias. Solo déjame decirte que el anabolismo tiene como función principal producir, o sea, sintetizar moléculas complejas, producir moléculas complejas a partir de moléculas simples. Pero el catabolismo tiene una función diferente y es que se encarga de romper los enlaces, romper las moléculas para obtener moléculas más simples de las cuales podemos sacar provecho. Tú puedes leer los demás componentes de esta comparación entre el anabolismo y el catabolismo dándole una pausa en este momento. Ahora yo quiero continuar hablando de las enzimas.
Las enzimas son proteínas especializadas. Fíjate bien, son proteínas especializadas. Pero aquí yo te las defino de un modo más general. Son moléculas esenciales para la vida. Su alta especificidad, eficiencia y sensibilidad las convierte en catalizadores biológicos ideales. Al acelerar las reacciones químicas, las enzimas permiten que los organismos obtengan energía, crezcan, se apareen y se adapten a su entorno. Por lo tanto, estas partículas o moléculas llamadas enzimas son esenciales para la vida moderna. Hablemos ahora brevemente, antes de terminar, de los tejidos. En el reino animal, los tejidos son 4, por lo menos. Tenemos el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido conectivo. ¿De qué se trata cada uno de estos tejidos? Bueno, el epitelial es también conocido como tejido de revestimiento porque él cubre las superficies externas del cuerpo. También cubre las cavidades internas de los órganos como el estómago. Así que tiene una función de protección, absorción y secreción. En el caso del tejido conectivo, este se encarga de conectar, sostener y proteger otros tejidos. Incluye los huesos, el cartílago, la sangre y el tejido adiposo. El tejido muscular está formado por células especializadas en la contracción, permitiendo el movimiento. Y hay 3 tipos de células musculares o de tejido muscular, que son el tejido esquelético, el tejido cardíaco y el tejido liso. El cardíaco es involuntario porque uno no decide si el corazón va a moverse o no, simplemente se mueve. Y está el tejido nervioso, que está compuesto por neuronas y células gliales, que se encarga de recibir y procesar y transmitir la información, permitiendo la comunicación entre diferentes partes del cuerpo y la respuesta a estímulos. Como puedes ver, estos tejidos son bien importantes y aquí te presento un diagrama, un esquema que te puede servir para comprender los tejidos animales. Puedes dar una pausa y tomar nota del diagrama. También vamos a hablar rápidamente de los tejidos vegetales. ¡Hey! No te olvides dar un like y no te olvides suscribirte. Hablemos de los tejidos vegetales. El tejido vegetal, tenemos el tejido suberoso, el tejido parenquimatoso o parénquima, el tejido conductor. Ahí tenemos el que conduce el xilema y el floema. Tenemos el tejido de crecimiento, los meristemos, y los tejidos epidérmicos, donde podemos observar los estomas. Muy bien, veamos entonces la importancia de los tejidos vegetales. Los tejidos vegetales son fundamentales en la vida de las plantas. Tienen estas funciones: estructura y soporte, porque le dan forma y sostén a la planta. Tienen la función de protección, porque actúan como una barrera contra daños y enfermedades. También tienen la función de transporte, porque facilitan el movimiento de agua y nutrientes. La función de fotosíntesis, en las partes verdes, donde hay cloroplastos, la función es capturar la energía solar para producir alimento. En cuanto al almacenamiento, los tejidos vegetales guardan nutrientes y también guardan agua. En cuanto a la reproducción, los tejidos vegetales participan en la formación de flores, frutos y semillas. Y por último tenemos la adaptación, que en el caso de los tejidos vegetales permiten a las plantas sobrevivir a diversos ambientes. Y bien, estamos llegando al final de esta grabación. Si te ha gustado, puedes suscribirte y dar un like, como te lo he venido diciendo. Esto es todo. Hasta pronto.